Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio González, más conocido como Kimera Drummer. Me pueden encontrar aquí en mis diferentes redes sociales, esperando que se encuentren bien en sus casas, en sus asuntos. Voy a comenzar primero avisándoles que este día 1 de julio del año en curso 2024 estaremos hablando en el canal de Teología Sencilla, un canal chileno que tiene muy buen contenido, muy buenas entrevistas, muy buena edición y es muy interesante, con unos hermanos a quienes yo estimo mucho, quiero mucho. Vamos a estar hablando, vamos a tener un conversatorio sobre calvinismo y arminianismo. Eh, 4 personas, entre las que me encuentro yo, vamos a conversar y a contrastar opiniones sobre el tema del calvinismo y el arminianismo en un ambiente de respeto cristiano, de respeto y de amor mutuo, buscando todos comulgar alrededor de la palabra y que la unidad no sea solamente una unidad de tolerancia, sino que si Dios así lo, lo estima conveniente según su propósito, que sea una unión también alrededor de una articulación más precisa y correcta de la verdad de su palabra. Así que estaremos conversando con estos hermanos arminianos y haremos mancuerna yo con el pastor Nathan Díaz en el tema del calvinismo, y respecto al arminianismo va a estar el pastor Ulloa, chileno, y Ciber Saulo, Hugo Vázquez, defendiendo y exponiendo la posición arminiana. ¿Ok? Recuerden, a las 10 de la noche, 22 horas, hora Chile, en el canal de Teología Sencilla. Voy a dejar acá en la caja de la descripción del video el canal para que vayan y lo sigan. Vamos a estar teniendo este conversatorio sobre calvinismo y arminianismo, ¿ok? Ya, pasando al tema. El tema que quiero tratar es un tema que hace mucho tiempo que he querido eh, tratar, perdonando la redundancia, valga la redundancia, en mi canal, que es el tema del continuismo y el cesacionismo como tal. En relación a eso, me he sentido más animado ahora a raíz de que nació esta alianza reformada pentecostal en Chile. Me he sentido más animado a hablar sobre el tema y en mi mente giran un par de pasajes muy interesantes que tienen que ver con lo que yo considero que es el asunto principal que el cesacionismo busca resolver con su postura. El problema de lo que se llama la revelación extracanónica, por decirlo así. Se supone que la existencia de un canon cerrado, así lo postulan ellos, implica necesariamente que ya no debería haber revelación extracanónica revelada. No deberían haber profetas que hablen de parte de Dios, porque ya se cerró el canon. En virtud de esto, y para evitar los supuestos problemas que generaría la existencia de revelación extracanónica, los cesacionistas ofrecen la solución, basado en ciertos argumentos, obviamente, algunos más escriturales que otros, la solución de que Dios cesó permanentemente de entregar lo que son llamados los dones extraordinarios, sanaciones, profecía, lenguas, etcétera, etcétera, etcétera. En mi opinión, eso es básicamente tirar la guagua con el agua por la ventana, porque en realidad eh, en primer lugar, no es una cosa que uno extraiga desde la escritura, ni siquiera implícitamente. Ellos lo deducen a partir de un proceso, el argumento más fuerte lo deduce a partir de un proceso histórico en donde razonan que los dones van en estas épocas en estas épocas de establecimiento de los pactos de Dios con el hombre, los dones van de más a menos, siendo el parámetro de lo menos la existencia ya de un canon establecido, por supuesto. Yo como continuista creo que hay un canon cerrado, pero a la vez de creer que hay un canon cerrado, también creo
que la existencia de profecía extra o revelación, llamémoslo revelación, no meramente profecía, llamémoslo revelación extracanónica, no es un problema sin solución junto con la idea de un canon cerrado, por supuesto. En otras palabras, como calvinista yo creo que puede haber un canon cerrado, puede haber una escritura que funque como parámetro y a la vez también puede haber, si Dios así lo estima conveniente y en la cantidad y que Dios estime conveniente, por supuesto, puede haber revelación extracanónica que no requiere ni debe ser canonizada, es decir, establecida como canon, ¿ya? Bajo esta concepción de las cosas, podemos entonces entender la revelación de Dios, aquello que Dios revela al hombre, y yo no me refiero a la revelación general, me refiero podemos entender la revelación particular de dos formas, revelación canónica y revelación extracanónica. Podemos definir la revelación canónica como aquella revelación que viene de parte de Dios, que Dios en su providencia ha determinado preservar como fundamento y norma para la iglesia, para sus siervos, para su gente. En este sentido, lo que tenemos en las escrituras podríamos entenderlo como la revelación canónica de parte de Dios, aquello que Dios eh, decidió preservar providencialmente como fundamento y norma para su iglesia, ¿ok? ¿Por qué hablo de fundamento y norma? Porque esta revelación canónica preservada, y esta es la palabra, esta es la idea principal, providencialmente preservada, esta revelación canónica providencialmente preservada, está atada a la idea del fundamento de los principios establecidos y revelados por medio de ciertas autoridades particulares que Dios dio a la iglesia, en este caso serían los apóstoles y los profetas, entendiendo por profeta obviamente el caso del Antiguo Testamento y entendiendo por apóstol el caso del Nuevo Testamento. En este sentido, nosotros podemos comulgar con la idea de la revelación canónica atada a los procesos de eh, fundamento pactual que Dios tiene para su pueblo. Sin embargo, la Escritura también nos enseña claramente que junto con esta revelación canónica atada a los fundamentos está o hubo revelación extracanónica que no fue preservada por Dios. Llamamos a esto revelación extracanónica porque es una revelación que Dios también concedió a los hombres, bajo ciertos individuos, pero que Dios mismo no buscó preservar como canon para su pueblo por los tiempos de los siglos. En este sentido, podemos entender que pueden haber revelaciones extracanónicas, pero que no necesariamente que exista como extracanónico requiere su inclusión en el canon. Para que la idea sea más clara, puesto que los apóstoles pusieron el fundamento en la revelación canónica que fue preservada por Dios en la época apostólica, toda revelación que venga después de eso, de que el fundamento fue puesto, preservado, reconocido por la iglesia, no requiere que sea agregado al canon. En primer lugar, porque no es fundamental, es decir, no está atada a la época de los apóstoles, a la autoridad de los apóstoles, ni al tiempo de los apóstoles en donde se puso este fundamento. Pero sigue siendo revelación canónica. Y la Biblia nos testifica que habiendo un canon establecido, hubo revelación extracanónica. Y a esta revelación extracanónica, Dios usa el canon para parametrarla, para medirla. ¿Ok? Entonces, el problema de la revelación extracanónica es un problema que la misma escritura resuelve.
La solución al problema no es como lo dice el cesacionista, bajo esta idea que no puede comprobar explícitamente la escritura, eh, y ni siquiera implícitamente, esta idea de que Dios cesó permanentemente de conceder revelación a su pueblo, o su intención fue cesar permanentemente de hacerlo, de conceder estos dones a su pueblo. La solución que nos entrega la Biblia misma a este asunto es la solución de la sola escritura como parámetro, como norma y parámetro de cualquier otra fuente de revelación. Y, y al usar la palabra fuente estoy hablando de manera inadecuada. ¿Por qué razón? Porque en realidad cualquier revelación extracanónica que sea verdaderamente revelación extracanónica va a venir de la misma fuente que es Dios. Pero Dios ha determinado en su palabra que se usa aquello que Él preservó como norma providencialmente, como fundamento y norma, para medir toda aquella profecía que Él mismo nos entrega por medio de otros agentes, por decirlo así. En otras palabras, podríamos decir que la solución que la escritura nos da al problema de la revelación extracanónica es una especie de analogía de la escritura, el principio de la analogía de la escritura aplicado a revelación fuera de la revelación canónica. Para que entendamos, el principio de analogía de la escritura es un principio bíblico de interpretación, de exégesis e interpretación que nos enseña que la Biblia interpreta la Biblia. Podríamos decir, modificando un poco el principio, podríamos decir que la Biblia juzga la Biblia. Y en este sentido podríamos decir que la Biblia juzga cualquier otra revelación que Dios concede, ojo, que Dios concede a los hombres, fuera de la Biblia misma. La solución al problema de la revelación extracanónica es la escritura, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Para sustentar mi posición, voy a hablar de dos pasajes en particular. Denme un segundo. Ok. Como dije antes de la pausa, fue una breve pausa, para poder sustentar mi tesis, mi posición, voy a presentar dos evidencias bíblicas al respecto, en donde la solución que la sola escritura nos enseña con respecto al tema de la revelación extracanónica, eh, es una solución que está ahí. Y además los principios de esta solución también se repiten en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En otras palabras, mi punto es el siguiente. Puede existir un canon cerrado y pueden existir revelaciones extracanónicas sin problema si es que aplicamos los principios que el canon cerrado nos enseña para juzgar esta revelación extracanónica, que son principios que Dios revela para juzgar la revelación que Dios mismo da en relación a otros agentes, ¿ok? Denme un segundo. Ok. Para esto, primero, bueno, me hubiera gustado hacer un esquema como el que hago con Word, donde puedo ir revisando por puntos este asunto, pero vamos a ir eh, leyendo estos pasajes y entendiendo el sentido o los principios que podemos extraer de los mismos, ¿ok? El primero es Deuteronomio del 13, o sea, 13 del 1 al 5. Lo vamos a leer completo y lo vamos a leer completo primero y después vamos a ir al otro pasaje. Ya, el pasaje dice así. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz
a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Ya? Este es el primer pasaje. El segundo pasaje es similar y se encuentra en Deuteronomio 18, del 20 al 22. Dice así: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Ok? Vamos a extraer algunos principios de estos pasajes. En primer lugar, el pasaje, por cuanto estos son mandamientos de la ley de Dios, podríamos establecer que estos mandamientos son el canon. ¿Ok? Entonces, ambos pasajes implican la existencia de un canon establecido al cual uno puede acudir para conocer a Dios. ¿Ya? Obviamente, esto es claro porque esto es una ley del Pentateuco. Y más adelante, Dios en el versículo 5 dice que tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Por supuesto, este Jehová que manda un camino por el cual se ha de andar es un Dios que se reveló a través del Antiguo Testamento, a través del Pentateuco en este caso. Entonces, tenemos un canon establecido. Se nos dice que a la luz de este canon, ¿por qué? ¿Por qué juzgamos al profeta? Porque nos quiere apartar de aquello que Dios nos reveló y que nosotros conocemos. Entonces se nos dice que a través de este canon nosotros juzgamos a esta revelación extracanónica. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ambos pasajes presuponen la existencia de un canon o norma por el cual se juzga al profeta, sea este profeta un verdadero profeta o un falso profeta. Da lo mismo. La cosa es que ambos pasajes presuponen la existencia de una norma o un canon, una revelación que Dios nos dio para juzgar a estos profetas. ¿Ok? Ya. En segundo lugar, ambos pasajes presuponen la existencia de revelación extraprofética. En el pasaje de Deuteronomio 13, entendemos que hay profetas que se levantan, que dan señales y prodigios, y que estos prodigios se pueden cumplir o no cumplir. En el pasaje de Deuteronomio 13 se nos habla de un profeta que se levanta, anuncia señales o prodigios, eh, y ese señal y prodigio se cumple. Porque dice, cuando se levantare en medio de ti profeta soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, ¿ya? Entonces, entendemos que acá tenemos a un profeta que no habla en nombre de Jehová, que da señal y prodigio, y esta señal y prodigio se cumple, ¿ya? Y acá en el segundo caso, por implicancia, entendemos que el profeta que sí, que viene hablando en nombre de Jehová y se cumple aquello que habló, eh, entonces tenemos el caso de profecía verdadera y profecía, o sea, de profetas falsos y profetas verdaderos que vienen con revelación que se puede cumplir o no cumplir. El punto es el siguiente. El pasaje nos habla primero de la existencia de un canon por el cual juzgar. En segundo lugar, nos habla de revelación extracanónica, evidentemente.
porque nos habla de la existencia de profetas que vienen de parte de Jehová y cuya palabra se cumple, así como también de profetas que no vienen en nombre de Jehová y cuya palabra también se cumple. Por ejemplo, un ejemplo de estos profetas podría ser Balaam. Balaam era un falso profeta, pero al cual Dios usó para traer revelación verdadera. ¿Ok? Ya, el asunto es que ambos pasajes implican la existencia de un canon revelacional, de una revelación canónica, y también implican la existencia de revelación no canónica. ¿Ya? En tercer lugar, el pasaje nos enseña a cómo juzgar la revelación extracanónica. Y ojo, cuando hablo de juzgar la revelación extracanónica, no me limito a aquella revelación falsa o a aquellos profetas falsos, también me extiendo a aquellos profetas verdaderos. ¿Ok? Porque cuando nosotros usamos la norma, lo que usamos como norma nos tiene que ayudar a identificar lo auténtico de lo falso, lo correcto de lo incorrecto. Entonces, podemos usar la norma bíblica para juzgar incluso a verdaderos profetas. ¿Ok? En tercer lugar. Y esa es la solución a todo este asunto. Y en cuarto lugar, aquellos que tienen la presunción de hablar de parte de Dios, ¿ya? Debiesen pensarlo dos veces si lo hacen. Se da muchas veces, y esto es una crítica que yo hago al movimiento pentecostal en general y en general. Se da muchas veces que la gente profetiza, por decirlo de alguna forma, pero se salen con la suya. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia. No hay consecuencia. No hay consecuencia si es que su profecía no se cumple. ¿Ya? Acá, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que enseñar es que aquella revelación extracanónica que puede ser juzgada con la revelación canónica, eh, aquella revelación extracanónica, aquel profeta, aquella persona que hable de parte de Dios y lo haga de manera irresponsable, hablando hinchadamente, de forma presuntuosa, la sentencia que va a llevar como responsabilidad, si en realidad no es enviado Dios para hablar en su nombre, es la muerte en el Antiguo Testamento. Por supuesto, eso ocurría en el Antiguo Testamento, en la dispensación del Antiguo Pacto, en el establecimiento de la articulación sinaítica de la ley. Pero en el Nuevo Pacto, la muerte fue reemplazada por la excomunión. Si una persona viene hablando y diciendo yo soy profeta de Dios, y en primer lugar habla de parte de Dios, pero lo que dice no se cumple, esa persona debe ser puesta en disciplina. Y si insiste en su presunción, debería ser no solamente disciplinada, sino excomulgada. Una persona que quiera hablar de parte de Dios como profeta, pero su presunción es falsa, eh, debiese ser excomulgada de la iglesia de Dios. ¿Ya? Entonces acá nos enseñan dos cosas. En primer lugar, nos enseñan el parámetro del cumplimiento. Dice en la Biblia, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta. No tengas temor de él. Si, por ejemplo, una persona llega con la doctrina correcta, por decirlo así, asumamos que llega con la doctrina ortodoxa, pero dice, yo soy un profeta de Dios, y Dios ha dicho lo siguiente, y esto que él dice no se cumple, entonces no importa que tenga la doctrina correcta, esta persona debiese ser puesta en disciplina, y si insiste en su presunción debiese ser excomulgado. Porque si el profeta que habla en nombre de Jehová, aquello que dice no se cumple, entonces es palabra que Jehová no ha hablado. La tal persona, dice ahí, el tal profeta morirá. Que como dije anteriormente, en la nueva dispensación, en el establecimiento de la ley eclesiástica, de la ley en cómo se aplica en los temas de la iglesia,
La sentencia de muerte fue reemplazada por la excomunión. Por lo tanto, si una persona llega con la doctrina correcta, pero habla en nombre de Dios profecía que no se cumple, tal persona debiese ser puesta en disciplina y en última instancia debiese ser excomulgada. ¿Ya? Y el segundo caso, y el otro caso que nos enseña la Biblia es la profecía que se cumple, pero que viene con falsa doctrina. Porque acá dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová de vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo tu corazón. Y la sentencia para esta persona es que tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto. ¿Ya? Acá tenemos el caso de alguien que llega profetizando algo, anunciando algo, y eso que anuncia se cumple. Luego abre su boca para decirte, yo no vengo en nombre de Jehová. O podríamos decir que también podría aplicarse a alguien que dice venir en nombre de Jehová, pero aquello que dice en nombre de Jehová, aquello que enseña y cree en nombre de Jehová, no se corresponde con lo que el canon nos enseña con relación a Jehová. Si tal profeta viene, habla y su señal se cumple, pero no habla aquello que el canon nos enseña, el tal profeta es un falso profeta y debe ser excomulgado de la iglesia también. Esto de andar hablando profecías a lo loco es un juego, es una ruleta rusa, hermano. Si usted es pentecostal y usted se cree profeta, pero su profecía en primer lugar no se cumple y en segundo lugar su doctrina no acompaña a lo que profetiza, hermano, usted está pecando contra Dios y usted debiese ser disciplinado y en última instancia debiese ser excomulgado por andar hablando en nombre de Dios algo que Dios no le ordenó que hablara. ¿Ok? Entonces el asunto es el siguiente, yo soy continuista y yo como continuista también creo en la sola escritura. Si yo quiero saber cómo tratar con la profecía extracanónica, yo tengo que recurrir a la Biblia, a la sola escritura. Lo que diga la historia, por muy valioso que sea, es fuente secundaria y es fuente falible. A mí lo que importa me importa es lo que enseña la escritura. ¿Ya? Y los principios que se enseñan aquí para juzgar la profecía extracanónica, en primer lugar, implican la existencia de esta profecía. Y los principios que se enseñan acá también se repiten en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, cuando Juan nos dice que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Cristo felicitó a la iglesia en Éfeso, en el Apocalipsis, por probar a aquellos que ven a los falsos profetas y probarlos como falsos profetas. Por lo tanto, nosotros, si queremos juzgar esta profecía que supuestamente viene de parte de Dios o que realmente puede venir de parte de Dios, nosotros tenemos que acudir a lo que la sola escritura nos enseña, a lo que la normans nos enseña respecto al tema de cómo tratar con los profetas en la iglesia. ¿Ok? La solución no es tirar la guagua con el agua por la ventana, hermanos. La solución no es agarrar y decir, acá en esta iglesia se prohíbe la profecía, se prohíben los profetas. Porque en primer lugar, eso va en contra del mandamiento explícito del apóstol Pablo en Primera de Corintios, que no impidáis el hablar en lenguas, no debe ser impedido y el profetizar tampoco. Lo que sí tú puedes hacer es que ya, si tú quieres hablar en lengua, en primer lugar, las lenguas de las que se hablan son lenguas que vienen de las naciones que se conocen. Y en segundo lugar, las lenguas que se hablan tienen que venir con interpretación. Sin interpretación no funciona el asunto, hermanito. Si usted se cree profeta, hermano, lo que usted dice en primer lugar debe venir acompañado con sana doctrina, en primer lugar. Y en segundo lugar debe venir acompañado de cumplimiento de lo que usted dice. Si usted es profeta y anuncia algo y eso no se cumple, usted debiese ser excomulgado de la iglesia, hermano.
Si usted habla en lengua y repite la misma sílaba una y otra vez, pensando que ese es el verdadero don de lenguas, entorpeciendo el servicio con su práctica, usted debe ser puesto en disciplina, hermano. Si la Biblia es clara con respecto a cómo se deben practicar los dones en la iglesia. El problema es que nosotros no queremos hacerle caso a lo que la Biblia enseña. Entonces nos vamos a los extremos. Un extremo es el de agarrar la guagua con el agua y tirarla por la ventana. Algo que la Biblia en ninguna parte ni por implicancia enseña. Porque la Biblia nos enseña cómo tratar con la revelación extracanónica. Nos enseña explícitamente cómo tratar con ellos. En primer lugar. Y el otro extremo están los hermanos eh, eh, pentecostales y carismáticos que abusan, así como en Corinto, como ocurría en Corinto, de la exposición de los dones. Los ven como tokens, como características de superioridad con respecto al hermano que está al lado. Los hacen un uso de los dones de manera desordenada, de manera loca, eh, de tal manera que cualquiera que entra a vuestros cultos los ve y piensa que están locos. Pero no es lo que la Biblia nos enseña, hermano. Así que, hermanos, a mis hermanos cesacionistas les digo, no hagan, no apliquen una solución que no corresponde al tema en cuestión. ¿Ok? Porque la Biblia en ningún lado enseña que Dios permanentemente cesó de conceder estos dones a la iglesia. Concuerdo con ustedes en algo. Nadie obliga a Dios a dar abundantemente estos dones. Pueden haber épocas en donde Dios no conceda estos dones. Claro, no hay problema en eso. Lo comparto completamente. Porque mi posición no implica necesariamente que estos dones tienen que ser dados constantemente y sin interrupción a la iglesia, ni en abundancia. Pero de ahí a decir que Dios cesó permanentemente, yo creo que en primer lugar es pasarse 4 pueblos y en segundo lugar es hablar algo que la Biblia no enseña. Y a mis hermanos carismáticos y pentecostales les digo, si la Biblia norma el uso de los dones claramente. Tenemos lo que nos dice Pablo abundantemente sobre el ejercicio de los dones en la iglesia en Corinto. Tenemos acá lo que nos dice Moisés con respecto a cómo jugar a los falsos profetas, lo que nos dice Juan cuando nos dice que debemos probar los espíritus. Es verdad, hermano, la profecía y el hablar en lenguas no deben ser impedidos. Pero que no puedan ser impedidos no significa que no puedan ser normados ni regulados. Y si usted, hermanito, dice ser profeta, asegúrese de que lo que está hablando, que usted está hablando mandado por Dios en primer lugar. Y si va a dar profecía, asegúrese de que su profecía se cumpla, porque si no se cumple, hermanito, cuidado. Porque con presunción está hablando, el tal profeta morirá, dice la Biblia. Por lo tanto, usted puede ser expuesto a la disciplina y a la excomunión. Ser profeta no es venir y dárselas de profeta. Dios levanta a los profetas de en medio de su iglesia. ¿Ok? Posiblemente me anime a hacer algún escrito en relación a este tema, algún esquema donde pueda establecer estos puntos de manera ordenada para que lo puedan revisar. Eh, seguramente lo voy a subir a mi blog si es que lo hago. Em, vamos. Ok, seguramente lo voy a subir a mi blog si es que hago este esquema, pero el asunto es el siguiente. Eh, como continuista yo creo y afirmo que Dios en ninguna parte de la escritura ha enseñado, ni siquiera por implicancia, que cesaría permanentemente de conceder los dones que Él ha prometido a su iglesia, incluyendo aquellos dones que implican revelación. Y junto con esto afirmo lo siguiente, que no hay problema alguno en creer en la existencia de un canon cerrado y revelación extra canónica, por decirlo de alguna forma. No existe la necesidad en la Biblia como principio de que si un
profeta habla en nombre de Jehová, esa profecía necesariamente debe ser canonizada. No es una necesidad que se extraiga de lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia nos enseña explícitamente sobre la existencia de profecía verdadera que no fue canonizada. Por lo tanto, cuando un cesacionista me dice, eh, pero hermano, si un profeta habla, lo que dice tiene que ser agregado a la escritura, no. Eso no es una norma, no es una regla. Lo canonizado está relacionado a lo fundamental del establecimiento del pacto y lo fundamental en el establecimiento del pacto fue puesto por los profetas y los apóstoles. Cualquier otra profecía extracanónica no requiere ser agregada al canon. Por lo tanto, puede haber un verdadero profeta que dé profecía, que tenga sana doctrina, que dé profecía verdadera, y eso no va a implicar que su profecía vaya a ser, tenga que ser agregada al canon necesariamente. Al contrario, lo que el canon de la escritura que tenemos actualmente dice, lo debemos aplicar para juzgar a este profeta. Porque Dios mismo nos dijo que podemos juzgar aquella revelación que Él mismo nos dio por medio de su canon, su palabra, establecida y preservada. Por lo tanto, a mis hermanos cesacionistas les digo, la solución al problema no es tirar la guagua con el agua por la ventana. La solución al problema es volver al principio de sola escritura y dejar que la Biblia nos enseñe cómo tratar con estos asuntos. Y la Biblia nos da abundante información sobre cómo tratar este tema. ¿Ok? Así que, mis estimados profetas y habladores en lengua, cuidado, si ejercen mal su don, pueden llegar a ser excomulgados. Así que no sean presuntuosos. Si usted dice hablar en lenguas de parte de Dios, asegúrese que sea así. Si no, usted puede ser puesto en disciplina. Si usted se dice profeta y profetiza de parte de Dios, asegúrese de que esto sea así. Que lo que usted diga se cumpla y que usted cargue con usted la correcta doctrina enseñada en el canon. Si no, usted también puede ser excomulgado. ¿Ok, hermano? Dios es un Dios de orden, no de caos. Por lo tanto, en la iglesia, todo debe ser hecho decentemente y con orden. Seamos libres. Dejemos que el Espíritu de Dios obre en nosotros y por medio de nosotros. Libremente. Pero no nos volvamos loquitos, por favor. ¿Ok? Eso. Dejo esto hasta acá, hermanos, esperando que lo que les he hablado les sea de bendición. Ruego al Todopoderoso que eh, mis palabras hayan sido claras, mis puntos entendibles. Les animo nuevamente a revisar los pasajes que cité en este video. Deuteronomio 13 del 1 al 5 y Deuteronomio 18 del 20 al 22, para que los revisen. Y, y nada, hermano. Vuelvo de nuevo. Acá están mis redes sociales donde me pueden buscar para poder conversar, preguntar, etcétera, etcétera, etcétera. En el lado de acá tengo mi Patreon, donde si es que lo que yo les enseño, ustedes lo valoran y quieren voluntariamente apoyarme, me pueden apoyar acá. Voy a agregar ahora en mi caja de comentarios mi PayPal. Lo que pasa es que yo quería abrir un nuevo PayPal con mi seudónimo, porque yo tengo un PayPal que tiene que ver con el emprendimiento que yo tenía antes, en donde yo hacía, junto con un amigo, hacíamos estampados, pero como ya no tengo ese emprendimiento, bueno, ya no corresponde, pero sigo teniendo el PayPal y no tengo ganas de hacerme uno nuevo, así que lo voy a agregar. El PayPal es Sublitecno República y lo voy a agregar acá abajo también por si ustedes de manera voluntaria, si ustedes así lo estiman conveniente, me puedan apoyar. Como siempre, seamos buenos bereanos, examinadlo todo, retener lo bueno y solideo gloria.